Bienvenidos de vuelta a esta agenda abierta. Estamos conversando sobre Argentina. ¿Qué está pasando en Jujuy? Un mes ya de enfrentamientos y de levantamiento de parte de la población que rechaza una constitución que se ha aprobado en contra de la voluntad popular. Javier Romero nos acompaña, el profe, periodista y docente, está con nosotros para los próximos minutos de diálogo. ¿Cómo le va? Muy bienvenido, profesor. Lo estamos viendo en pantalla, no lo escuchamos ahora acá en nuestro estudio, profesor, pero espero que en el transcurso de este diálogo podamos sí escucharnos y entendernos. Profe, sucede en Jujuy una situación que va en ascenso, digamos, se agrava con el paso de los días en lugar de retroceder, en lugar de haber llegado ya a un acuerdo o a escucharse el reclamo de la ciudadanía. ¿En qué escenario estamos un mes después de que las personas comenzaran en acciones de calle a rechazar una constitución que se aprobó sin consultarles y también todas las acciones represivas que de ahí en lo adelante vinieron, profesor? A mí me parece que lo primero es tratar de entender qué es lo que sucede en Jujuy, ¿no? ¿Por qué se genera esto? Y hay que entender que en esa provincia, el norte argentino, que limita con Bolivia, que limita con Chile, está cerca de Perú, bueno, en esa zona está lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Es una zona con una de las mayores reservas de ese mineral, que se usa, básicamente que se usa en los teléfonos celulares, que se usa para el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Es como la energía que viene. Y me parece que todos estos conflictos hay que marcarlos también en la guerra del litio. En algún momento Evo Morales, cuando tuvo el golpe, él dijo que él creía que atrás del golpe estaban los intereses del litio. Bueno, ya sabemos cuando el imperio pone la vista, la mirada en países que tienen recursos energéticos, lo sabe perfectamente Venezuela, pero también puede dar cuenta de ello tantos países de todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que hay que embarcarlo en eso, porque en realidad lo que hizo Gerardo Morales hace un poco más de un mes es reformar la constitución provincial, que básicamente hace dos cosas. En principio, pone la constitución provincial por encima de la nacional y de los tratados internacionales para poder expropiar sin reclamos a las comunidades originarias, sobre todo, para favorecer a las grandes empresas transnacionales del litio. Para extraer el litio hace falta empresas de mucho dinero, ¿no? Las grandes capitales internacionales son los grandes inversores de las empresas del litio, la energía del futuro. Me parece que hay que marcarlo en eso. Entonces, hace la Constitución, en principio, para poder expropiar y sacar a la gente que vive ahí desde todas las generaciones y generaciones, ¿no? Son los pueblos originarios. Y el segundo elemento importante de la Constitución provincial es uno que limita la protesta social, el reclamo, con penas gravísimas. Esos dos elementos de la Constitución los hizo también sin consulta a la ciudadanía. Lo definieron a puertas cerradas y eso despertó la protesta de la comunidad. Se mezcló también con reclamos de tipo salarial. Los trabajadores en Jujuy cobran una media del 30% menos que el resto de la Argentina. Y también el debate salarial tiene las mismas formas, o sea, no dialoga directamente, palos y a la bolsa, como decimos acá en la Argentina. O sea, eso hizo que se junten en ese reclamo docentes, trabajadores públicos, trabajadores de los ingenios, de las tabacaleras, y también con los pueblos originarios que venían ya advirtiendo sobre la naturaleza de esta reforma constitucional. Bueno, eso fue un polvorín, porque del otro lado no encontraron dirigentes políticos dispuestos al diálogo, a ver cómo resolvían este conflicto, sino lo que se encontró fue con la militarización del Parlamento jujeño. Y frente al reclamo y a la llegada de distintas comunidades, de distintos puntos de la provincia, lo que hubo fue
militarización también y represión. Así que hubo que lamentar decenas de heridos. 3 de los heridos le disparaban a la cara, igual que los carabineros en Chile. A la cara hubo que sacar el ojo a algunos de los manifestantes, perdieron la vista. Una represión bien cruda de parte de quién es él. Está en medio de la campaña electoral en la Argentina, candidato a vicepresidente de la Nación, y es el presidente del principal partido de la oposición. Ese es otro tema importante. Gerardo Morales es el presidente de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, ese es el estado de situación. Lo describía muy bien Santiago recién. Hay 40 órdenes de detención, entre ellos los abogados que vienen advirtiendo sobre la naturaleza inconstitucional de esta reforma provincial. Bueno, a los abogados también los están deteniendo. Así que hay un estado, hay un paraestado en Jujuy, un estado represivo, que preocupa muchísimo a las autoridades nacionales y a todos los defensores de derechos humanos y a los trabajadores en general, al pueblo en general, que está cumpliendo en Argentina 40 años de democracia, con lo cual estos temas resuenan de una manera muy particular, ¿no? En Argentina, hace 40 años, recuperamos la democracia, fue una dictadura sangrienta que se costó más de 30.000 detenidos desaparecidos, asesinatos, secuestros. Bueno, eso es lo que vivió, vinimos a una democracia y la verdad que las dictaduras empiezan así, de esa manera, como está empezando a pasar en la provincia de Jujuy, y eso es lo que lamentamos. Y con una figura política al frente de la provincia que está también postulándose a crecer dentro de la política nacional, dentro del escenario electoral que ya tiene delante el electorado argentino. De eso vamos a conversar en un instante, profe, pero antes quisiera, para no perder el tema de los abogados que están siendo también cortados en sus derechos por defender a la ciudadanía. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, ha adelantado lo que se llama un habeas corpus preventivo a favor de estos abogados. Si aquellos que deben ejercer la defensa de la ciudadanía que está cortada en sus derechos también ven la posibilidad de hacerlo frenada directamente por la institucionalidad, entonces queda algún camino de defensa, queda alguna posibilidad de que alguien se sitúe del lado de estos manifestantes y los defienda de atropellos, los defienda de estas injustas detenciones, los ataques que incluso llegaban a la prensa en los primeros días de esta despertar de este movimiento ciudadano en contra de la nueva Constitución. Profesor, ¿cómo queda entonces ese escenario? No, yo creo que la intención es instaurar un estado general de sospecha, de terror, eh, em, para que la ciudadanía tenga miedo de reclamar, ¿no? Me parece que si ellos son capaces de detener incluso a los abogados que lo defienden, bueno, digamos, lo que genera es un estado como de indefensión general. Me da la sensación de que apunta a eso lo de los abogados. Nunca lo habíamos visto en la Argentina, salvo en la dictadura, ¿no? Nosotros tuvimos un episodio muy triste en la Argentina que se llamó La Noche de las Corbatas, y que tuvo que ver con un episodio durante la dictadura militar donde lo que hicieron fue precisamente eso, detener a los abogados que defendían presos políticos, que defendían a los perseguidos, ¿no? La dictadura hizo un operativo especial para secuestrar a los abogados, para dejar absolutamente indefensos, ¿no? O sea, yo creo que hay acá un cerebro ahí atrás que está pensando todo eso también, ¿no? O sea, es algo planificado, no es algo que le sale así nomás, ¿no? Todos los pasos que están dando me parece que están previamente planificados, están generando un estado represivo. Yo lo que creo también, Ana, quiero decirte, que hay un clima en nuestros países últimamente, crecimiento muy importante de la ultraderecha y de discursos xenófobos, racistas, etcétera. Y yo creo que además hay un oportunismo en ese sentido de parte del gobernador Morales, porque lo que está, o sea, es que él fue electo para integrar la fórmula presidencial después de la represión. O sea, como que si él reprime, ataca a trabajadores, a docentes, a pueblos originarios, es bien visto por un sector del poder.
yo no dejaría de mirar lo que pasa en el resto de América Latina, el crecimiento de personajes como Bolsonaro, como Trump y como tantas otras expresiones de ultraderecha, Vox en España. Bueno, el crecimiento, eso yo creo que también va con eso, ¿no? Va con un discurso de violación de los derechos sociales y los derechos humanos y de la represión, de reivindicación de la represión, yo creo que va también en esa sintonía. En esa sintonía estamos también viendo un escenario electoral y no me gustaría perder esa frase que nos dijo recién, profe. Así comienzan las dictaduras. Quisiera que miráramos un poco lo que puede suceder en los próximos meses en el país, esta figura de Morales que también, digamos, tiene seguidores dentro de la política del país, tiene además un escenario nacional de alguna manera favorable también para este tipo de movimientos con un ala con tendencia a la derecha dentro del país que pudiera estar reconociéndole como figura política o aplaudiendo lo que está sucediendo en Jujuy. Algunos de nuestros entrevistados en algún momento han dicho aquí en la pantalla de Telesur. Esto que estamos viviendo en Jujuy es una especie de ensayo de lo que se quiere instaurar a nivel nacional. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo mira el panorama electoral, profe? No, también, claro, estoy de acuerdo, sí. Jujuy como laboratorio, ¿no? Eso también es algo que está dentro del análisis, porque es cierto, bueno, nos acercamos a una contienda electoral, en agosto están las primarias, en octubre son las elecciones generales, y la verdad es que los medios, los grandes medios de comunicación también, vienen impulsando un poco este tipo de mensaje, de lenguaje violento, de lenguaje que atropella derechos, que discrimina. Y la verdad es que el clima es ese, ¿no? El clima en la Argentina que se vive es ese. Eh, Incluso los principales candidatos, hace algunas horas nada más renunció el candidato a primer legislador, justamente de Juntos por el Cambio, de la fuerza de Gerardo Morales también, que el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento supo ser una ciudad democrática, abierta, plural, era un neonazi que tenía un programa de streaming y todo el tiempo con ataques hacia los derechos de las mujeres, de las minorías, de, la, de los pobres, de las comunidades. En las últimas horas circularon varias declaraciones antisemitas de él, bueno, en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, ese candidato acaba de renunciar porque se siguen conociendo todos los días nuevas declaraciones así de tono fascista. Él dijo que a los barrios populares había que entrar con un lanzallamas, por ejemplo. El primer candidato eso en la ciudad de Buenos Aires, el primer candidato de Juntos por el Cambio, ese se llama Franco Rinaldi, acaba de renunciar hace unas horas nada más. El primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires se llama José Luis Esper. La principal frase de José Luis Esper, y por la cual se hizo famoso, es: frente a las protestas que reclaman en la calle, la frase es cárcel o bala. Cárcel o bala. No hay diálogo, no hay intermediación, nada de eso. Y es el primer candidato. O sea, eso es lo que quieren ellos mostrar. Fíjate, este candidato a vicepresidente, lo que hace, saca una constitución que no consulta al pueblo, avasalla los derechos de las comunidades originarias para favorecer a las grandes empresas, a las multinacionales, y al que protesta lo reprime o lo va a buscar a donde sea, lo agarra de los pelos y lo mete en una prisión. Incluso hay denuncias de tortura en esa prisión. Bueno, allanamientos indiscriminados, bueno, eso es lo que está viviendo. Así que con mucha preocupación, insisto con eso, a argentinos y argentinas, lo que pasó en la última dictadura militar es algo que tenemos dentro de la piel, está en nuestro ADN, y valoramos muchísimo la democracia, el diálogo. Estamos orgullosos de nuestra Constitución. Y la verdad es que lo que vemos es un retroceso en los derechos ciudadanos que nos alarma y mucho. Estamos muy preocupados, Ana, y te agradezco muchísimo el tiempo que le dedica Telesur a sabemos que es un medio muy importante y muy respetado en todo el mundo, a esta preocupación que tenemos aquí en la Argentina. Gracias a Telesur no nos sentimos
solos, y la verdad que esto es un grito de pedido de ayuda, auxilio. Hay los principales organismos de derechos humanos, incluso las organizaciones internacionales, están advirtiendo esto. Hoy hay una conferencia de prensa, bien lo contaba, que encabeza el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, pero está precedido por la firma de 11 premios Nobel de la Paz de los últimos años, diciendo es una barbaridad lo que está pasando en Argentina, no se puede aceptar semejante violación a los derechos humanos como la que está sucediendo en Jujuy de la mano de la Unión Cívica Radical. La verdad es una vergüenza. Es un deber para nosotros acompañarle, profe. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la batalla, también desde la comunicación, y de seguro de esto se va a estar hablando en esa conferencia de prensa hoy, cuando Pérez Esquivel dé a conocer algunas de las pautas que marcarán la protesta social, las acciones de calle de la ciudadanía para oponerse ya no solo a esta Constitución, sino a una acción de represión sostenida que, como nos dice y nos advierte usted, puede ser el comienzo de un escenario que quiera imponer una dictadura nuevamente en Argentina. Gracias por compartir con nosotros, profe Romero. A usted, Ana, y a toda la audiencia de Telesur. Gracias.